No es un sábado más, lo puedo sentir. No es un sábado más, esto te lo aseguro. No es un sábado más, lo puedo sentir. El aire vibra, algo distinto está por venir. Desde la radio o desde YouTube, un guiño me da. Es como si el mundo hoy fuera a estallar. Toda la información está en un solo lugar. Desde el Norte Stream o desde el Norte Radio, Aquí está toda la data. Para que te puedas informar. no es un sábado más, Esto es seguro. no es un sábado más, Esto te lo aseguro. Cada sábado de 10 a 12, un toque de sugerencias. Para que disfrutes el fin de semana, miles de experiencias. libros, series, moda. Tecnología, porque no un buen vino. También música y viajes para soñar que todo puede ser divino. En el Norte Stream todo se conecta. No es un sábado Aquí cada ocasión. para que el tiempo Buen día, amigo, buen día, amiga. ¿Cómo va la vida del otro lado? Espero que bien. Estamos como cada sábado aquí en el Stream del Norte y en el Norte Radio para hacer, ya lo saben, no es un sábado más a partir de la hora 10 para comenzar el fin de semana de manera diferente. Que tengas una serie de datas para que, si querés, por supuesto, nosotros no obligamos a nadie como siempre, la puedas aprovechar. Y vamos a aprovechar este sábado para comenzar diferente. La semana pasada también lo empezamos de una manera distinta con música y esta vez vamos a tener a nuestro primer invitado, porque es el primer invitado en todo el ciclo. Ojalá que lo tengamos nuevamente dentro de muy poquito, y es un señor que vale la pena mucho, no solo escuchar sus propuestas, sino además ya su experiencia siendo una persona tan, pero tan joven. Hola, Jeremías, ¿cómo va? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va? Un Todo gustazo, bien, un buenísimo. gustazo. Gracias por esta presentación. Bueno, todo el mundo lo debe conocer a él desde hace mucho tiempo. A mí me pone muy contento, no es que haya otro nuevo lugar como Foro, porque ya existía Foro en otro lado, pues ya vamos a contarles un poco a la gente qué es Aforo, pero a mí siempre me interesa, casi como una vieja tapialera, conocer un poco la historia de la gente, ¿no? ¿De dónde arrancaste? Te encontraste con un profe recién, pero bueno, Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde nació la vocación? Bueno, mirá, yo creo que mucho de lo que soy hoy y en lo que me estoy transformando o convirtiendo, porque para mí es un camino que te lleva toda la vida, Ok. nació conmigo. Yo siempre digo eso, porque no podría ponerle como un punto de inicio más que en mi niñez, en mi forma de jugar, en los gustos musicales que yo tenía, en lo inspirado que me sentía de ciertas obras de teatro, de ciertas películas que también particularmente eran musicales. Entonces yo creo que viene un poco conmigo desde siempre. Por supuesto que se fue ubicando en cada etapa de mi vida, porque en la niñez es un juego, Total. en la adolescencia es, si se quiere, un poco la definición de la personalidad de uno, ¿viste? Luchaba mucho yo cuando era chico con la timidez y demás, porque era una persona muy tímida, un niño muy tímido en desarrollo.
Entonces se fue transformando, pero siempre estuvo en mí. Esto de dramatizar, esto de actuar, de querer convertirme en otro, porque tenía una valija de disfraces, como de niño, porque escuchaba mucha música, porque bailaba frente al espejo, porque cantaba y demás. Así que te diría que los inicios están desde que tengo uso de razón. Ese velo de la timidez que decías cuando uno escucha a muchos actores o bailarines o bailarinas, o cuando los lee su vida, siempre pasó, ¿no? Siempre muchos eran tímidos y después pudieron encontrar en el arte la oportunidad de mostrarse, ¿no? Sí, es curioso, pero es real, es real. En mi caso, bueno, también conozco muchas personas que vienen desde ese lado, ¿viste? Y pueden después convertirse en una persona quizás por ahí mucho más expuesta, y eso te lo da el arte, la confianza que te da el teatro, el escenario y todo ese trabajo que es maravilloso. Totalmente, pero fuiste autodidacta hasta un momento, después estudiaste. Por supuesto. Sí, yo de chico hacía, bueno, en realidad yo rompo el hielo con el escenario y con el público cuando mi mamá decide, a raíz de esta timidez que yo tenía, pero también un evidente gusto por el mundo del arte y demás, anotarme a clases de canto, ¿viste? Que particularmente el canto o te da seguridad o te mete más para adentro. Claro. Sí, tal cual. Entonces, ahí fue que empecé como a tomar un poco de confianza. Era muy chico, tenía 12 o 13 años y era en una escuela muy conocida de acá de San Nicolás, que mi hermano ya estudiaba guitarra. Entonces mi mamá dice, bueno, como te gusta cantar en casa y qué sé yo, empezás. Bueno, así con la timidez y todo, yo fui, viste que uno de chico va a donde los padres no, por supuesto, te anotan o te guían y qué sé yo. Así que decí que le hice caso y comencé con las clases de canto. Empecé a formarme vocalmente y la primera vez que me subí a un escenario fue en la primera muestra de canto. Así que ahí yo creo que ya algo se despertó en mí, definitivamente. Buenísimo. Y después fueron transcurriendo los años y en algún momento te diste cuenta de que querías de alguna manera ser otra cosa. No digo ser maestro, profe, pero que querías profundizar un poco y compartir eso que ibas mamando, ¿no? Y yo creo que sí. Ya en los últimos años de secundaria yo tenía en claro que me iba a dedicar a algo que tenía que ver con el mundo del arte, ¿viste? Contra todo pronóstico, porque todavía sucede, pero creo que en menor medida. Había muchos prejuicios sobre vivir del arte, sobre el artista, le pasa a los músicos, le pasa a la gente que trabaja en cine también, cualquier tipo de arte. Y yo tenía un objetivo muy claro, ¿viste? Además del objetivo claro, unos padres que siempre creyeron en mí y que siempre me acompañaron en las decisiones, porque eso también es un punto clave. Entonces, nada, yo termino el secundario y mi idea primero era irme a Buenos Aires, pero el último año de secundario me agarró como una nostalgia a mis amigos y qué sé yo, y se fueron todos a estudiar a Rosario. Entonces me busqué en Rosario la carrera de realizador audiovisual, cine y televisión, pero sería como más producción o dirección. Total. Muchas materias súper interesantes que me ayudaron mucho, pero en ese transcurso yo me doy cuenta que lo que yo quería en realidad era estar del otro lado. Que siempre lo quise, pero traté de buscar una carrera que fuera como en una universidad o en una facultad, ¿viste? También un poco atado a ese prejuicio o ese mandato que es familiar que exacto, de estudiar algo sí o sí, ¿viste? Entonces lo pude armar más o menos en mi cabeza y estudié eso en Rosario. Y cuando terminé el cursado, me volví para acá, para San Nicolás, que, dato de color, yo amo vivir en San Nicolás. Me encanta la ciudad. Mis amigos siempre me relacionan con eso porque toda la vida fui fan de San Nicolás. Y siento como un compromiso muy grande en desarrollar el arte, traer ideas nuevas, darle espacios a los artistas locales, ya sean mis alumnos o no. Entonces,
me vuelvo de Rosario a San Nicolás y digo, ok, me tengo que poner a buscar para hacer algo acá. Entonces ahí salí a buscar toda la oferta académica que había en relación a lo que a mí me gustaba y doy con la Escuela de Arte, que yo no sabía que existía, que ya hacía muchos años que estaba. Y ahí encuentro el profesorado de teatro. Me anoto con la idea de perfeccionarme más artísticamente, ¿no? Esa es la realidad. Al principio yo no me veía ni como docente ni como director. Estaba en mi etapa artista, intérprete, porque también estaba haciendo obras y demás. Entonces me anoté. Hice un año, el primer año acá, y me surgió la posibilidad de irme a Buenos Aires. Entonces me fui un año allá, estuve formándome en el taller de comedia musical de Pepe Cibrián, que es algo particularmente que yo vengo mamando hace mucho tiempo, porque él es un gran referente, es el padre, diría, de la comedia musical acá en Argentina. Entonces, sus obras y sus obras maestras, diría, las consumo hace mucho. Ya había estudiado también comedia musical acá antes de terminar el secundario y después también. Entonces ya me estaba metiendo en el terreno no solamente del teatro, sino del teatro musical, que es otro mundo. Entonces, nada, fui allá casi un año. También hice algunas otras seminarios, clases y demás. Y eso me abrió muchísimo la cabeza. Después de ese año volví acá a San Nicolás y retomé la carrera del profesorado de teatro, que yo había rendido todo el primer año y me había quedado como cerradito. Así que volví y continué la carrera, que fueron 4 años más, porque son 5 años el profesorado. Y bueno, ya el último año del profesorado ya tenía como ganas de salir a la cancha. Entre medio de estos años de la carrera, fui como encontrándole el gusto a esto de enseñar, al gusto de, bueno, a ver, ¿por qué yo me paro de tal manera? ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? ¿Cómo llego hasta encontrar esto dentro del teatro, de mi cuerpo, de la voz, de la mirada y lo que sea? Entonces, nada, me di cuenta que venía por ahí. Y eso tenía el sustento que más necesitaba yo, que era la salida laboral. Entonces, bueno, pude como unificar las dos cosas y bueno, el último año del profesorado fue que ya me lancé y abrí junto a una colega en ese momento el taller de comedia musical, que funcionaba en ese momento en la Asociación Cultural Rumbo. Y bueno, nada, y ahí verdaderamente fue como, bueno, vamos a ver todo lo que fuimos aprendiendo estos años. A su vez, seguí tomando a lo largo de los años clases de danza, de música, de piano, de canto. Hice un instructorado en baile, en ritmos latinos, entre medio, un año también que duró. Entonces, nada, la formación seguía siendo de todos lados. Y el profesorado, por supuesto que lo maximizó y lo encuadró dentro de una metodología y demás. Así que nada, y ahí comenzó la escuela, ahí comencé yo como profesor, como director también. Y ya creo que ese lugar me ganó un poco más al del artista e intérprete. Okay. Sí, así que, bueno, y después, nada, la formación, como te decía al principio, es continua. Yo creo que uno nunca termina de informarse, nunca termina de aprender, de formarse, de darle una identidad, en mi caso, a este profesor, con unas ideas claras de un perfil de un alumno que yo quiero tener en la escuela, o cómo se desarrollen los artistas que estudien conmigo o que pasen por Aforo. Así que estamos en proceso. Nombraste Aforo. Bueno, está en un lugar nuevo. Ahora contanos un poquito qué es Aforo y cuáles las cosas que brindan, porque tengo un par de preguntas que me intrigan mucho. Ah, buenísimo. Mirá, Aforo yo te lo puedo definir como un sueño. Yo creo que para mí fue un sueño que se fue construyendo. Quizás no una idea que tenía de chico, pero sí un sueño que a lo largo de mi formación le empecé a dar forma, a moldear. No me imaginaba que fuera a sucederme a esta edad, quizás yo me lo imaginaba como mucho más adelante, pero bueno, la vida, Dios quiso que sea así, de alguna manera.
Así que Aforo es eso, Aforo es arte, Aforo es teatro, es comedia musical, Aforo es formación, Aforo es compañía también, porque tenemos una compañía de teatro que produce obras y obras de teatro musical también. Propuestas artísticas para la ciudad. Entonces, a mí me gusta ponerle a Aforo el nombre de medio como que es un universo, ¿viste? Ok. Pero que está relacionado sí o sí al arte. Mi primera pregunta ya de la ver. total ignorancia. Dale. A ver, todo el mundo habla de que es muy difícil romper la cuarta pared en Ajá. el teatro siempre. Sí. Yo creo que la comedia musical lo facilita un poco porque en realidad tenés unas distintas facetas. Sí. Yo no quiero que lo priorices, pero Ajá. digamos, la comedia musical requiere un esfuerzo muy grande porque no solamente ahí está el que puedas bailar bien o que puedas cantar bien. Necesitas cantar bien, necesitas bailar bien, necesitas actuar bien. Sí. ¿Cómo se trata de poder formar o de ayudar a que esos tres perfiles, el cantar, el actuar, el bailar, se puedan complementar en una persona para que no haya un desnivel en eso? Y bueno, mirá, es exactamente como vos decís. La comedia musical es un trabajo bastante arduo. Diría que una formación muy exigida, es un trabajo muy exigido porque están exactamente estas tres áreas. El teatro, la danza y el canto. Entonces, al menos desde Aforo, nosotros trabajamos todas las áreas por separado, con docentes especializados en cada área, en donde se trabaja la técnica básica, ¿sí? La escuela puede abarcar hasta un punto. A veces pasa que hay alumnos que desean ir un poco más allá, entonces, como trabajamos en grupos y el trabajo no es individual, el entrenamiento es casi siempre en los grupos nivelatorio. Entonces hay muchos chicos que refuerzan no solamente con lo que le ofrece la escuela, sino también con aquello que puedan seguir tomando, seminarios. Hay muchos alumnos que viajan y también hacen clases afuera, como todo lo que más se pueda complementar a la formación. También entrenamiento, porque necesitas mucho entrenamiento físico. Entonces hay muchos chicos que también buscan desde el lado del entrenamiento, ya sea, no sé, gimnasio o lo que sea, para el intérprete, ¿viste? Entonces es muy difícil llegar a una nivelación en las tres áreas, porque en mi caso, en la escuela, hay muchos chicos que disfrutan más de actuar, otros más de cantar, otros más de bailar. Es un gran desafío para nosotros y para el equipo docente que todos se puedan lucir con sus ventajas y sus desventajas dentro de la comedia musical. Eva, la segunda dentro de la tercera de esa ignorancia. A ver. ¿Qué pasa cuando vos lo encontrás, no sé, a Juan María, que decís, Sí. el flaco baila como los dioses, Ajá. pero en realidad no tiene posibilidad de poder cantar porque es medio Juan Carlos que no tiene posibilidad ni de tocar el timbre con una buena armonía? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay que laburarlo o hay que de última incentivarlo para que tome ese camino? Porque debe ser toda una decisión esa. Ambas dos. Mirá, nada es imposible. Todo con entrenamiento o con trabajo se puede lograr. Depende mucho también de por ahí las ganas, la predisposición, el compromiso, ¿no? Hay algunos que dentro de la comedia musical se sienten más cómodos cubriendo un rol como por ejemplo el rol del ensamble, que es el cuerpo de baile, que no solamente baila, sino también que hace los coros en las canciones, en la música. Entonces, por suerte la comedia musical es tan vasta que se puede cubrir diferentes roles. Entonces, si bien el artista en general debe manejar las tres áreas como para poder hacer algo profesional y algo bien hecho, se puede ubicar en diferentes cuestiones, ¿viste? Está el ensamble, están los personajes principales, están aquellos que por ahí, personajes que cantan o simplemente que actúan y tienen un trabajo corporal igual. Yo creo que las tres áreas, en definitiva, están relacionadas sí o sí entre ellas. Entonces,
aquellos que bailan como los dioses, como el ejemplo que vos diste, pero no tienen un manejo vocal adecuado o por ahí les faltan herramientas en teatro, la clave es la formación, la clave es el entrenamiento. Y nada, y yo creo que con constancia y con trabajo al menos se puede manejar el código. No te digo romperla en las 3 áreas porque eso sí es muy difícil, no es imposible, hay mucha gente que sí lo hace, pero ya estamos hablando de ligas mayores profesionales en Buenos Aires que se entrenan todos los días, ¿no? Nosotros acá trabajamos con esa ideología, pero traída o no a lo que es la ciudad. Ok, la última de estas ignorancias mías es, A ver. niños, jóvenes, adultos, cualquiera puede ingresar a poder Sí. empezar desde cero en comedia Sí. musical. Sí, por supuesto. Ya. Bueno, nosotros este año abrimos el grupo de juniors, se llama, que es como una especie de iniciación al trabajo del teatro musical, que es a partir de los 3 años. Toma. Y después tenemos grupos de niños, grupos de adolescentes y grupos de adultos. Y la adulta, la mayor en el grupo, tiene 70 y pico de años. Así que te digo que no hay límite de edad, no hay límite para hacer lo que a uno le gusta, no hay límite para encontrarte con un mundo maravilloso que no solamente tiene que ver con arte, sino tiene que ver con trabajo en equipo, con amigos, con sentirte parte de una escuela, de una familia, de una identidad, que es lo que tiene Aforo, de poder trabajar en equipo, de poder compartir valores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una escuela, que además de la formación tiene todo esto que tiene que ver con el rol humano, ¿viste? Entonces, sí, no hay límite para ir a divertirte y para aprender. Buenísimo. Sí, mirándolo de afuera uno de alguna manera percibe eso que recién decías del tema de la familia, porque creo que en otras disciplinas del arte, no mejores ni peores, pero como en el cine a veces están muy segmentados. Ajá. Y entonces el director tiene que estar muy atento a tal cosa, o el ayudante de cámara a tal otra, o el productor viene de vez en cuando porque lo que le interesa es que traten de no gastar tanta Claro. guita, que no se le vaya el presupuesto. Sin embargo, me parece que en la comedia musical todos están atentos a todos. Sí. Y más en la comedia musical, te diría, independiente y autogestiva, Claro. que es un poco lo que sucede a nivel local en San Nicolás y en el interior del país en general. Ahí sí, creo que como que los roles terminan resolviéndose con la gente de la misma compañía. Yo, si bien en la mayoría de los proyectos estoy a la cabeza, a mí me gusta mucho siempre trabajar con los mismos alumnos en los roles de asistente de dirección, Ok. el equipo de producción, quizás el equipo de difusión o de estrategias de publicidad, o lo que sea. Y eso hace que la escuela también tenga una formación integral, ¿viste? Porque esto, como te digo, a veces dentro de un grupo tenés algunos que tienen el fuerte en el canto, en la danza, en el teatro, y otros que se encuentran muy a gusto en estas áreas, ¿viste? En el rol del stage manager, por ejemplo, claro, sí. que es el que está en el escenario atento a que todo suceda, la parte de la técnica, que es un mundo completamente diferente, el armado de puesta de luces, la construcción y el armado de escenografía que sea funcional, que sea desmontable para entrar, sacar, mover rápido, que sea grande y linda, pero a su vez liviana para poder moverla, desmontable para poder llevarla en un auto, ¿entendés? Entonces, sí que se puede uno desarrollar en un montón de áreas. Entonces, eso también es lo que está bueno de la formación integral. Hablábamos de Aforo, pero ¿dónde está Aforo ahora? Bueno, Aforo este año inauguró su propia casa, su propia sede, ya tenemos escuela propia. Creo que algo inédito, creo que en la ciudad, me atrevo a decir, para una escuela de teatro y una escuela de comedia musical con edificio propio.
y con esta proyección, ¿no?, de crecimiento. Y estamos en Alem 39, que es Alem entre Calle de la Nación y Pellegrini. Y contentos, felices, porque inauguramos en marzo, la primera semana de clase ya estuvimos ahí. En una casa con mucha energía, con mucha identidad, como te decía, de esto que es muy característico de Aforo, con los colores de las escuelas, con salones adaptados para cada una de las áreas, ya sea teatro, danza o canto, con instrumentos, con espejos, bueno, con baños, con algo muy importante que es accesibilidad para discapacitados, rampas, algo que es súper importante. También con un equipo sosteniendo las escuelas, un equipo de profesores, docentes todos recibidos, de profesores en diferentes áreas, trabajando por un alumno formado lo más profesional posible. Así que nada, un proyecto con muchas ganas de seguir creciendo. Buenísimo. Un proyecto que ahora tiene su propia dirección, su propia sede, y abierto a toda la ciudad, abierto a seguir dándole espacio, difusión a los artistas locales, que hay muchos y de mucha. ¿Y si alguno talento se quiere anotar ahora, puede, o ya comenzaron las clases y hay que esperar el año que viene? No, sí. En algunos grupos todavía hay cupos. Así que sí, aquellos que estén interesados, ya sea en comedia musical o en teatro, cualquiera de las dos, las inscripciones. Alem 69. 39. Sí. Alem 39 y. Sí. Hay las redes sociales. Por supuesto, las redes sociales que están al mando de alguien de la casa que amamos mucho, que es Amay Leguízamo, que tenemos @aforo.teatro y @aforo.comedia musical. También tenemos un WhatsApp de la escuela, que ahí se puede pedir todo tipo de información y demás, que es 336 418 1989. 18, 39. 18, 19, 89. 19, 89, ok, perfecto. Ese es el WhatsApp de la escuela. WhatsApp de la escuela, sí. Perfecto. Para ir terminándote y agradeciéndote ya de antemano estos minutos, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el sueño? Y mirá, se viene en particular ahora una obra que a mí me entusiasma mucho, es la primera obra que yo escribí. En mayo. En mayo, sí. Primera obra que yo escribí como dramaturgo y que ahora estoy dirigiendo y poniendo en escena, que se estrena el 29 de mayo y que se llama Veneno, con artistas grosas. Vamos a traer a las actrices para que puedan, por supuesto, no spoilearnos, pero para contarnos algo, para que nos haga una zanahoria ahí el tema. Sí, bueno, es una obra de comedia y eso está bueno, digo, yo lo pensé para esta época en la que uno necesita descontracturarse, desenchufarse un poco del mundo alocado en el que vivimos y conectarse con la risa. Entonces es una obra que invita a eso, a compartir con amigos, es también familiar y demás. Que va a suceder en el auditorio municipal de acá de San Nicolás, por calle Maipú, el 29 de mayo. Ya vamos a traer a las artistas. Pero sí, imagino que en la cabecita esa debe haber algunas otras cosas. No, por supuesto. A mediano plazo, no tan largo por plazo. Por supuesto. Estamos preparando también para vacaciones de invierno con la compañía de comedia musical una obra también infantil, con un clásico que todos amamos y que, bueno, estamos preparando con mucho amor para entregárselo al público nicoleño, al público de la zona, porque también somos muy conscientes de que viene mucha gente de Villa, Ramallo, de la Emilia, a ver obras acá, así que también va dirigida para todo ese público que apoya siempre. Y después proyectos también, como vuelve la segunda edición de Teatro y Vinito, que fue un programa que hicimos de micro obras en verano, vuelve ahora en el mes de junio. Estuvo muy buena esa idea, porque el lugar era muy chiquito, muy acogedor y además había esas micro obras, te servían para desconectar o que sea un ratito y después volver a la vida tal lugar que estabas. Fue muy buena idea eso. Bueno, gracias. Así que viene también la segunda edición de Teatro y Vinito, se vienen cosas para la segunda mitad del año, así que nada, estamos trabajando mucho. Bueno,
decirle a tu community manager que nos tenga al tanto de lo que están haciendo, así lo vamos difundiendo. Por ¿sí? supuesto, que aparte es estrella de la obra. Totalmente. Van a tener que todo el Norte Stream estar haciendo hinchada. Basta de agrandarla porque después nos va a tener que soportar todos los días acá nosotros. Fede, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juan No, Carlos. y yo quiero felicitar estas iniciativas, porque en realidad muchas veces nos asombramos de las cosas de afuera, pero aquí también hay cosas que hay que valorarlas. No importa si son más chicas, más grandes, si hay, le falta un poco más de profesionalidad o un poquito más de afinación. Lo que yo creo es que ya animarse vale muchísimo. Y en San Nicolás es una ciudad que hay mucha gente que cuando vos ves en un montón de cosas, porque no solamente aforo, no sé, se me viene a la cabeza ahora Papel No, y un montón de gente que hace un montón, bueno, perdón por la redundancia, pero hace varias cosas y que muchas veces lamentablemente no tienen la difusión que necesitarían, porque seguro que debe ser un esfuerzo inmenso ponerse sobre los hombros actividades como esas. Así que bueno, Claro que felicitaciones y acá hay un lugar para que puedas difundir lo que haces. Bueno, gracias. Muchas gracias, en serio. Nosotros seguimos aquí en No es un sábado más en el Stream del Norte. Escuchanos, El Norte Radio. En la cancha comenzó el partido y los goles rompen el hastío. La red vibra con el latido del grito eterno y bravío. La pelota no para nunca de rodar, como el sol en su carrera. Los aplausos son la luna que ilumina la bandera en la tribuna. Aquí la data de deportes, no te distraigas más. La pasión no tiene freno, empezá ya a jugar. Del estadio a la pista, al agua y al ring. El mundo en su swing. El tenis golpea con fuerza, el saque es pura destreza. Mientras los motores rugen, los pilotos muestran su destreza. Aquí la data de deportes, no te distraigas más. No nos distraemos más porque estamos en el Norte Stream. Quiero recordarles, me acomodo los micrófonos, no, sino los auriculares, perdón. Quiero recordarles que tenemos una cuenta de Instagram. Le quiero mandar un saludo muy grande a alguien que dentro de muy poquitito va a estar cantando aquí, a Roberto y también a Dani. Gracias por los que nos están diciendo del programa. Hacemos lo que podemos, la verdad, y lo que nos sale. Y gracias a los chicos de técnica aquí en la radio, las cosas salen mejor de lo que deberían salir con uno como yo, diría un amigo mío. Bueno, vamos a hablar un poco de deportes, ¿le parece? La cuenta de Instagram. Exactamente, @ no es un sábado más, todo seguidito, sin ningún punto ni nada. @ no es un sábado más es nuestra cuenta de Instagram. Bueno, vieron que el otoño suele ser el punto de inicio para comenzar nuevas motivaciones y acabar con los kilitos de más y los excesos del verano. Una mentira que nos hacemos, la verdad, los seres humanos, porque decimos, el lunes arranco, ya está, pasó el verano, que me tomaba una birra además con los amigos, que me iba de asado con la peña. El lunes empiezo. Mentira, pero bueno, el otoño es una buena oportunidad para hacerlo, aunque la actividad física siempre hay que hacerla de manera progresiva y adaptada a cada individuo con un instrumento que tiene que ser el de cada uno. Es decir, que cada uno se convierta en su propio instrumento y que vaya midiendo sus objetivos para no cometer una torpeza de hacer cosas que después no podrá volver para atrás. Entonces, hay que empezar despacio. Una de las alternativas es el senderismo, es decir, caminar. ¿Estamos? El senderismo es uno de los deportes más populares. Uno dice, caminar es un deporte, y sí, es un deporte, porque lo puede hacer cualquier persona, caminar por la naturaleza, por el campo, a la vera del río, como podemos hacer aquí en San Nicolás. Solo requiere de calzado cómodo y adaptado a un terreno
que realmente valga la pena caminarlo, no que tenga muchas irregularidades y que por ahí me pueda tropezar, con la ropa adecuada para el momento meteorológico, porque si bien estamos en otoño, a veces te agarra un día de lluvia o a veces te agarra un solcito fuerte como si estuvieras en verano. Entonces el otoño es un momento donde hay que tener cuidado con la ropa que estás usando. La exigencia o la ruta que te vas a marcar haciendo senderismo, otra vez, te la marcas vos solo, vos sos el que planteás, bueno, no solamente quiero bajar tantos kilos, sino quiero, por ejemplo, caminar 10.000 pasos por día. Son muchos 10.000 pasos, pero bueno, alguien lo puede hacer, yo seguro que no. Te lo puedes marcar con un reloj o con el teléfono tranquilamente hoy sin tener que buscar tanta tecnología. El senderismo y el running son las posibilidades. El running por ahí está más practicado al aire libre, porque el senderismo incluso lo puedes hacer, aunque parezca loco, dentro de tu casa. En el garaje de tu casa das un montón de vueltas, total nadie te va a tratar como loco porque des vueltas alrededor del garaje de tu casa adentro, porque te vas a ver vos solo. Pero el running generalmente se hace al aire libre y a veces también exige otra serie de cuidados. Por lo general es muy bueno que visites al médico antes de arrancar con algún deporte, cualquiera sea. En este caso estamos hablando de las caminatas. Otro de los deportes interesantes para arrancar en este otoño es el ciclismo. Andar en bicicleta. Uno cuando aprende a andar en bicicleta ya después no se olvida más, porque es el momento perfecto, el otoño, quizás por el tema de las temperaturas, aunque hay que cuidarse igual de todas maneras. El ciclismo, aunque sea urbano, es una buena gimnasia para poder demostrarte que vos podés cambiar tu estilo de vida también en el otoño. Toda actividad física tiene que realizarse, como decíamos, de forma progresiva y, si es posible, tener claro los instrumentos de cada uno, como te decíamos antes. La idea es que vos te vayas planificando cuál es la forma que vas a hacer. La primera semana voy a agarrar la bici y voy a dar 10 vueltas a la manzana, la segunda semana me voy a tirar a hacer 2 kilómetros, la tercera semana un poquito más, pero que vos seas el instrumento de tu cuerpo y que vayas midiendo cuál es el esfuerzo. Porque por hacerlo un poquito más rápido o hacer más kilómetros no te va a bajar los kilos de la Zapán de golpe. Eso ya te lo digo yo, no por conocimiento propio, porque no hago ciclismo, sino porque además, por otro lado, los médicos siempre dicen lo mismo, que hay que ser progresivo para lograr progresivos cambios. Para la clave en este otoño es, la verdad, mantenerse motivado. Por ejemplo, haciendo senderismo, haciendo buenas caminatas o agarrando una bicicleta. La interesante de todo, además de que vos seas tu propio instrumento, es darle continuidad a lo que venís haciendo, porque no hay dudas que, por ejemplo, el otoño es un momento donde quizás uno haya vuelto al trabajo, haya comenzado a trabajar nuevamente, pero que tiene esa oportunidad de darle, por ejemplo, si comenzaste en el verano, a darle continuidad al cuidado de tu físico. Nosotros aquí en No es un sábado más vamos a darle continuidad al programa hablando de buenas series. En la pantalla, mundos que arden, dragones vuelan, reyes pelean, un crimen suelto en la ciudad y yo aquí sin despegar. Dale play, no pares más, el control remoto tu mejor aliado será. Seres que atrapan, te hacen volar, maratón en el sofá.
Vamos a encontrarnos con dos series para recomendarles en esto, que no es un sábado más aquí en el Stream del Norte y en el Norte Radio, como cada sábado a las 10 de la mañana. Y esta serie que vamos a presentarte primero, bien podría reemplazar a las novelas de la tarde. Recuerdan que en algún momento, seguramente si tenés, no sé, más de 30 años, te vas a acordar que en algún momento la mamá, la abuela y a veces toda la familia se ponía frente a la tele para mirar la novela de la tarde. Bueno, han ido desapareciendo las ficciones y no me voy a poner como Mariquita Valenzuela diciendo queremos ficción, pero bueno, esto podría bien reemplazarlo porque viene de una plataforma, viene de Apple TV y se llama Mujeres Imperfectas. Tiene el combo ideal para hacer esto de la novela de la tarde porque tiene actrices de renombre, amistades, matrimonios complicados, lujos, dinero, afuera amorosos, bueno, un crimen, todo junto. La historia es que ya hay muchas series que vienen siendo prácticamente, no sé si calcadas, pero muy parecidas o que tienen cierto hilo en común. La semana pasada hablábamos de una de ellas que era Alger Foul, que tiene mucha, pero mucha presencia en la plataforma y es una de las series más vistas. Bueno, pero ahora estamos hablando de Mujeres Imperfectas que, reitero, con ese carisma y ese formato camina como si fuera tranquilamente la novela de la tarde que veían nuestras abuelas o nuestras viejas. Bueno, también tiene, además de todos esos condimentos, como decíamos al final, un crimen y eso le da un toque policial para lo que los americanos hablan de true crime o crimen real, que dicen que es más visto por las mujeres que por los hombres. Vaya uno a saber qué es lo que pasa porque no estamos nosotros dentro de los controladores de la plataforma de Apple TV. Bueno, de todas maneras, es a partir de un crimen donde aparece todo, pero todo lo que tiene que ver con la trama de esta película. Todo queda planteado de entrada. Eso es bueno, uno ya sabe, no es quién es el malo o quién es el culpable, pero la trama en el primer capítulo ya te muestra todo lo que son los protagonistas y de ahí quizás te desafía para ver si puedes averiguar cómo termina la historia. La idea es juntar a tres amigas de mucha guita, porque son tres ellas. Nancy, que es la esposa de un empresario millonario, que es asesinada, aparentemente víctima de un robo, pero todavía no se sabe y nosotros por supuesto que tampoco te vamos a spoilear si finalmente la mataron por un robo al ser una mujer muy adinerada. Quedaron choqueadas sus otras dos amigas, que son Eleanor, que tiene una reconocida fundación que hace beneficencia porque su esposo también es multimillonario, así que Eleanor, para no quedarse en casa cocinando fideos, lo que hace es hacer grandes cenas y grandes galas de beneficencia. Y Mary, que quizás es la más común, la más tranquilita, un ama de casa, pero que tanto Eleanor como Mary son cuestionadas por las autoridades y a la vez podrían ellas ser de alguna manera responsables de la muerte de Nancy. Bueno, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando la policía, mejor dicho, en singular, las comienza a investigar, ellas por motus propio, por propia iniciativa, comienzan a investigar también a ver qué era, si ellas podían develar qué era lo que había pasado con Nancy. Esta búsqueda es la que abre la compuerta a una serie realmente adictiva porque se van a encontrar con muchas cosas que jamás se lo imaginaban. No está solo relacionada a la vida privada de su amiga, sino también a la conexión que en todos estos años ellas creían que tenían, pero vamos a ver qué pasa. Los episodios van desarrollándose con una serie de aristas que hacen una serie muy adictiva y digna de ver, para que vamos al final sabiendo despacito qué es lo que pasó con Nancy, la esposa del multimillonario que fue asesinada y que a las dos primeras que miraron como instigadoras o autoras eran nada menos que sus dos mejores amigas, Eleanor y Mary. La serie se llama Mujeres Imperfectas y la podés encontrar en Apple TV. Y vamos a otra serie que se llama Vladimir y que está dando mucho que hablar. Está en Netflix. Quizás la serie Vladimir, que no solo tiene que ver con el nombre de uno de los personajes, quizás tenga un guiño a Lolita. Alguno recordará o alguno habrá leído aquel libro famosísimo, Lolita, de Vladimir Nabokov, durante
durante muchos años fue un libro que se leyó muchísimo y que además escandalizó a un montón de gente porque hablaba de un supuesto amor o de un supuesto enamoramiento entre un adulto mayor y una niña. Bueno, la serie Vladimir está puesta más o menos en ese tono. Rachel Weisz enseña literatura en una universidad en la cual casi todos los docentes lo que tratan es utilizar a la universidad como trampolín para escribir su gran novela o su gran libro importante. Ella tiene un esposo que también es profe de la universidad, pero que además, por otro lado, tiene un montón de problemas porque está muy cancelado en la universidad porque está lleno de denuncias sobre acoso sexual a las estudiantes. Ella le da muy poca bolilla a eso porque cuando vamos viendo la serie nos vamos a encontrar que ellos, Raquel y su esposo, han decidido tener una pareja abierta de manera de que no hay ningún tipo de sorpresa cuando al esposo le empiezan a caer las denuncias, a pesar de que es bastante vergonzoso y es bastante condenable una denuncia por abuso sexual. Sobre todo en las universidades americanas es muy típico de qué es lo que pasa. Pero todo cambia cuando a la protagonista se le empiezan a mover otros hilos porque llega Vladimir Blandinsky, así como suena en un nombre que fonéticamente nos hace jugar mucho la voz. Vladimir Blandinsky llega, que es un profe joven, muy apuesto, y llega a dar clases y ella se enamora perdidamente de él, con el problema de que él no quiere saber absolutamente nada. Bueno, y ahí empieza una serie de controversias que la serie te va llevando, mostrándote las cosas que hay, sobre todo dos: el egoísmo por un lado de las personas que quieren a la otra para sí mismo y no la quieren soltar por nada del mundo, y lo otro que es la doble vara o la hipocresía de mucha gente que por creerse intelectual piensa que es moralmente mucho más digna de tener moral de admirar que otras. En la universidad pasa de todos y todo se esconde atrás de los muros de la universidad, mientras el pobre Vladimir sigue teniendo el acoso de la profe, que en el fondo ella le confiesa que tiene una relación abierta y que al esposo no le va a importar absolutamente nada. Pero el flaco tiene otras intenciones, él vino a laburar a la universidad. Pero bueno, habrá que ver lo que pasa. El esnovismo de ese mundo académico hace que la presión sobre la corrección política sea cada vez más puesta a un costado. Son 8 episodios de media hora, así que es fácil de digerirla y es fácil de maratonearla. Se llama Vladimir, está en Netflix y habla sobre la necesidad que tiene una mujer de que alguien que está ella perdidamente enamorada de él le dé un poquito de bolilla, y él lo que quiere es laburar en la universidad y nada más. Se llama Vladimir, decíamos, está en Netflix. La otra se llama Mujeres Imperfectas, está en Apple TV y habla sobre la muerte de una multimillonaria y las sospechas que recaen sobre sus 2 mejores amigas. Amigos, nos tenemos que hacer de la tecnología porque si no nos va a pasar por encima, así que mejor veamos qué pasa hoy en el mundo de la tecnología. Máquinas que ya piensan por nosotros. Dicen que nuestro celular es nuestro nuevo cerebro. Dicen que dicen que la novedad ya pasó de moda. Dicen que el avance es mucho más rápido que nuestro pensamiento. Dicen que ya nada es primicia. Que amarás a la tecnología por sobre todas las cosas, es el nuevo primer mandamiento. Dicen que mañana es hoy. Ya es hoy, el futuro ya llegó, decían los redonditos de ricota, ¿no? Bueno, y vamos a hablar sobre las gafas inteligentes que hace un par de años ya llegaron al mercado mundial y están cada vez ganando más terreno en el mundo tecnológico, pero siempre aparece un pero, ya lo vamos a ver. Hay marcas como Meta que por Dios, apuestan mucho y fuerte con modelos que incluyen cristales graduados para llegar a un público masivo. Estos accesorios que vienen en esos anteojos inteligentes permiten incluso contestar llamadas, sacar fotos, leer mensajes, traducir textos en tiempo
tiempo real, es decir, que tenés los anteojos puestos y es como si tuvieras el celular y una computadora a mano, porque desde ahí, incluso si vas dictándole, puedes mandar un mail, por ejemplo, o puedes contestar una llamada por teléfono. Según datos recientes del portal Stysia, la semana pasada sacaron un dato que es bastante interesante, que dice que en el 2025 el uso de gafas inteligentes o de anteojos inteligentes creció un 322% con respecto al año 2024. Una barbaridad. Hasta ahí todos felices, comemos perdices, no hay problemas. Sí, hay problemas. ¿Qué pasa? Esta innovación está provocando bastantes dolores de cabeza inesperados. ¿En qué lugar? En las escuelas no tanto, pero en la universidad sí. ¿Qué es lo que pasa? Un informe de Rest of the World sacó a la luz que, por ejemplo, en China los jóvenes alquilan estos anteojos por un día con el objetivo muy claro, que es hacer trampa en los exámenes, copiarse. El teléfono le va dictando las cosas con un audífono que te colocas en la orejita muy chiquitito o que está pegado a la patilla del anteojo y listo. Las cámaras integradas y las pantallas con tecnología holográfica otorgan esa posibilidad de poder incluso hasta resolver problemas matemáticos complejos o hacer traducciones a un inglés puro. El mercado informal en China del alquiler de estos anteojos es súper atractivo para los estudiantes y los costos van entre 40 y 80 yuanes por día, que más o menos son entre unos 5 a 10 euros, más o menos unos 4 a 8 dólares, para que se den una idea por día. Te alquilás ese par de anteojos y vas al examen y sabes más que el profe incluso. De esta forma, los alumnos acceden a funciones de inteligencia artificial de última generación sin la necesidad de desembolsar gran cantidad de dinero, porque lo pueden alquilar, por ejemplo, solamente para el día de los exámenes y después directamente van y escuchan y hacen como estudian. Hasta ahora las universidades chinas no han podido encontrar la manera de detener esta nueva modalidad de hacer trampa, de copiarse. Para colmo, escuchen esto porque es muy gracioso. En China, en las universidades hay muchos problemas porque los anteojos inteligentes están haciendo que los alumnos los utilicen para copiarse, para hacer trampa. Pero por otro lado, el año pasado el gobierno chino impulsó un programa de subsidios para facilitar la compra de anteojos inteligentes de manera de que la gente pueda tener más facilidad en el trabajo. Es decir, que si hay alguien que lo atacan porque está haciendo trampa, le puede decir el alumno tranquilamente al profe: no, a mí el gobierno me dio la guita porque yo lo necesito para estudiar y para trabajar. Una situación que anticipa que el conflicto va a ser más grande en distintos lugares. Por ahora, como hay gran cantidad de habitantes en China y hay muchísimos estudiantes universitarios, el lugar donde más se nota esta cuestión de que los estudiantes se copian con anteojos inteligentes es en China, pero ya va a llegar, todo llega, esperen, todo llega. Ya vamos a ver qué vamos a hacer acá cuando aparezca un alumno nuestro, cuando le aparezca Leo en la secundaria o alguien en la universidad. Alguien va a ver que tener una respuesta a mano sobre qué hacer con eso si el flaco se está copiando con unos anteojos inteligentes. Vamos a otra noticia que le va a dar mal gusto, o ya le dio mal gusto, a aquellos que no pudieron invertir en un teléfono nuevo, porque abril es un mes complicadísimo siempre para WhatsApp, o mejor dicho, para los usuarios de WhatsApp, porque abril es el mes en que WhatsApp viene dando de baja distintos modelos de teléfono donde ya WhatsApp no se puede utilizar. La plataforma de mensajería, que es la más usada en el planeta, ya bloqueó el acceso a teléfonos antiguos que no pueden recibir las actualizaciones. La medida impacta principalmente en quien tienen, por ejemplo, teléfonos comprados del 2014 o del 2013. Meta, que es la dueña de WhatsApp, busca concentrar el desarrollo en dispositivos capaces de soportar funciones modernas y mejorar la calidad de los datos. Pero eso hace que tengas que comprarte un teléfono más nuevo, porque si tenés un teléfono realmente viejo, hay poca gente que tiene teléfono viejo, pero hay gente que lo tiene. Sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en las personas mayores, en los adultos mayores, en nuestros abuelos, en nuestros tíos abuelos, que le damos el teléfono que dejamos de usar para que ellos estén conectados, pero en algún momento ya no van a poder utilizar más el WhatsApp. Se estima que en el mundo hay más o menos 2.500 millones de personas que usan WhatsApp. Los dispositivos Android que han perdido el soporte son aquellos que no pueden actualizar Android 5.0. Si no puedes actualizar a Android 5.0 tu teléfono, fuiste, WhatsApp ya no funciona más. Y para los que tienen iPhone,
son entre los que tienen entre 10 y 12 años de antigüedad, los que no pueden actualizar el iOS 15.1 o 15.2, ahí ya tampoco WhatsApp te va a andar mal. Te va a andar más. Pero hay otra mala noticia también, porque en realidad no solamente no funciona más WhatsApp y te quedaste sin poder comunicarte por esta cuestión de que tu teléfono es viejo, sino que además, por otro lado, mucha gente no sabía que debía hacer una copia de seguridad antes de que su teléfono no pueda usarse más WhatsApp. De manera que si tenía fotos, si tenía videos o llamadas archivadas en esos teléfonos, que reitero, son aquellos Android que no pueden actualizar 5.0 o iOS 15.1 o 15.2 de iPhone, si no hiciste una copia de seguridad, en abril, el 1 de abril, todos tus archivos desaparecieron mágicamente. Así que WhatsApp te avisó o no, no lo sé porque yo no tengo un teléfono tan viejo, pero lo que tengo claro es que aquellos que no hicieron una copia de seguridad se quedaron sin nada porque WhatsApp borró absolutamente todo. Si es que tenés un Android, reitero que no pueda actualizar 5.0 o reitero, si tenés un iOS que no pueda actualizar 15.1 o 15.2. Ya en Apple están en el 23 o en el 24, así que 24.1, así que seguramente muchos no habrán tenido problemas. Pero reitero, me quedo pensando la gente mayor que uno por ahí le regala el teléfono para que esté conectado, porque solamente lo usa para eso, no para ver videos o para hacer jueguitos, y nadie le avisó. Y de pronto el WhatsApp desapareció. Nosotros no vamos a desaparecer. Seguimos aquí en el stream de El Norte y en El Norte Radio haciendo No es un sábado más. Y ahora vamos a nuestra famosísima ya, qué bárbaro, qué creído que estás, Carta de Brebajes. Hoy presentamos un vino tinto, oscuro como un laberinto. Se lleva bien con quesos suaves para esas noches largas y estar con quien ya sabes. Carta de brebajes, sabores sin fin, un sorbo de magia empieza aquí. Maridajes perfectos, un mundo sutil en cada copa, un sueño febril. Un blanco fresco, limón y miel. Va con mariscos, es puro placer. Si buscas algo más atrevido, un cóctel de ron es un fuego encendido. La tarta de brebaje, sabores sin fin, un sorbo de magia empieza aquí. Maridajes perfectos, un mundo sutil en cada copa, un sueño febril. ¿Te atreves Sí, como como en un partido de fútbol nosotros quisiéramos decir qué es lo que en bebidas enfrenta a Inglaterra a Francia, casi sin pensarlo diríamos el whisky o el scotch que hablábamos la semana pasada con el champán en Francia. Bueno, nos vamos a equivocar. En realidad, la forma más compleja de competiciones en la cuestión alcohólica entre Inglaterra y Francia tiene que ver con una especie de brandy que se hace en Francia que se llama cognac, porque el cognac, antiguamente conocido, cada vez menos utilizado, es verdad, cada vez hay menos gente que usa el cognac, que es una bebida noble, como le dicen aquellos que lo saben tomar y bien. Es una categoría de brandy, igual que el pisco, por ejemplo, yo no lo sabía, que el pisco es una categoría de brandy. Todo tiene que ver con el destilado de la fruta, generalmente que viene del vino. El secreto del cognac
este lindo, espirituoso francés está apreciado en el mundo y se realiza a partir de las uvas blancas. O sea, acá las uvas tintas, las uvas de otro color que no sean blancas, no entran. Para ser considerado coñac, este destilado se debe procesar dentro de una región vitivinícola especial dentro de Francia. ¿Y cuál es? Sí, adivinaron, la región del Cognac, porque así se llama, Cognac se llama la región donde está el sello distintivo o el sello de origen de esta bebida. Por lo tanto, el Cognac se produce en los alrededores de esta región, en el departamento francés de Charente. A su vez, el territorio se divide en distintas cuestiones que tienen que ver con la calidad del aguardiente en una división que se hizo allá por el siglo XIX y que va de lo concéntrico a lo excéntrico, es decir, de lo más simple a los cognac que están más elaborados. Y esas áreas son el Bordelais, el Grand Champagne, el Petit Champagne, el Fin Fin, el Bois Ordinaire y el Boy Boris, que son distintas categorías de cognac. A mí me lo das y yo lo tomo y no tengo idea de cuál es, pero bueno, estas son las 6 categorías que hay que tienen que ver sobre todo con el destilado, como les decía. Aunque la región cuenta con más de 2000 años de antigüedad, no fue recién hasta el siglo XVI donde se produjo el primer aguardiente de vino gracias a los holandeses, no a los franceses, y a su experiencia destilando, por ejemplo, ginebra. El cognac deriva del mosto de la uva blanca, les contaba que tiene que ser uva blanca, y que se usa masivamente como para generar el Huy Blanc, que es el primer cognac que se conoció. En cantidades pequeñas también hay cognac que vienen de otras zonas, como la Follet, pero en realidad son más chiquititas, producciones casi artesanales. El mosto de la uva se fermenta y se convierte en vino, un vino que debe destilarse 2 veces antes de pasar a una barrica de roble para envejecer. Eso sí, solo se usan las flemas de la segunda destilación, es decir, que la primera destilación se filtra mucho y en la segunda destilación recién comienza a trabajarse lo que finalmente será el cognac, ya que este proceso es el que garantiza la concentración y la sutileza de los aromas. Además, y ojo a este dato, ojo a este dato, una vez en la barrica de roble, para formar parte de la denominación cognac, el destilado debe permanecer adentro de esa vasija de roble por lo menos 2 años. Así que si agarrás, por ejemplo, en la Argentina, un cognac 8 hermanos, sigue estando, porque lo he visto, total, después comercial me hará pagar la pauta. Si agarras un cognac argentino, si no dice destilado 2 años, ni lo tomes, porque en realidad no es un verdadero cognac. El destilado del cognac tiene que tener por lo menos 2 años en barrica. Y anualmente se producen unos 71 millones de litros en Francia de cognac, del cual el 98% se exporta a más de 160 países. Y además se sigue tomando en grandes lugares como en Inglaterra, a pesar de que pelea mano a mano con el Scotch, y también en toda la zona de Oceanía. Aquí en la Argentina se va perdiendo, pero en algún momento nuestros abuelos o quizás nuestros viejos sí tomaban cognac, y ahora el cognac ha perdido un poquito la carrera frente a otras bebidas. Hablando de tomar, ¿cómo solucionamos nuestras vidas cuando estamos tomando un poquito de más? Bueno, existen algunas bebidas que son más prolíferas a generar resaca que otras. Y es que debido a que el alcohol afecta el azúcar en la sangre, es también el azúcar fermentado de un alcohol a donde está la clave de los efectos de tener un dolor de cabeza inmenso y no saber dónde encontrarse. Y no hablo solo de emborracharse, porque a veces la resaca te da tomando solamente 2 vasos de cualquier cosa. A veces no sos resistente o a veces tu cuerpo tiene determinada reacción frente a los azúcares fermentados y te tomás 2 vasos de cerveza y parece que te tiraste adentro de un barril de ella. También en las levaduras y en las sustancias como el metanol generalmente se encuentran en mayor proporción a otro tipo de sustancias. ¿Cuáles son las bebidas de alguna manera que emborrachan un poco más y es que es difícil sacarnos de adentro la resaca? Son las menos destiladas. Las bebidas que más resaca causan
son el coñac, decíamos que con 2 años está listo para estar a la venta, el whisky, el ron y el vino tinto. Coñac, whisky, ron y vino tinto, complicaditos para sacarte la resaca. Por el contrario, y ahí viene una trampa en la que caen muchos pibes ahora, las bebidas blancas, siempre con moderación, tienen menos posibilidad de provocar malestares. Claro, vodka, gin y alguna otra bebida blanca son menos adictivas o tienen menos posibilidades de fermentar el azúcar y entonces son las que van a provocar menos resaca. Entonces, como al flaco le hace menos efecto, más toma. El problema es que generalmente, sobre todo los más pibes, están tomando vodka o gin de muy mala calidad y entonces eso, por más que tenga poca cantidad de alcohol dentro de la bebida y tengan mucho más otras porquerías, porque a veces tienen otros contenidos que no son los reales, los gins y los vodkas más baratos, o esas mezclas que aparecen y que uno no sabe quién coño las inventó, bueno, generalmente le hace peor que si se hubiera tomado 10 litros de vino tinto, porque el azúcar fermentado se pone mucho más rápido en funcionamiento en nuestro cuerpo y hace que nos demos vuelta como una media enseguida. Si bien el mejor remedio sería no consumir alcohol, sería también una torpeza nuestra querer ser gendarme de la vida de cada uno de ustedes. Como decimos, cada uno hace lo que le parece y evitar cualquier bebida con una graduación mayor al 14%, el consumo de comida, sobre todo de alimentos que tengan cisteína, como el huevo o el agua, y las bebidas isotónicas hacen que se reduzca el margen de la resaca porque evita la deshidratación. Así que un huevito pasado por agua, en un huevo frito, mucha agua. Algunos antes le meten una cucharada de aceite para que el alcohol haga menos efecto, no lo sé. Pero la verdad es que con una bebida isotónica por lo menos uno evita la deshidratación, que es uno de los mayores problemas cuando uno se emborracha de más, tiene una resaca de esa que no se la puede sacar nadie. Asimismo, guarda con este dato también que es muy, muy importante y sobre todo si nos están escuchando los papás que reciben a un hijo o una hija y que no saben cómo hacer para levantarlo al domingo por la mañana porque el pibe dice, me duele mucho la cabeza, ya no sé más qué hacer porque la meto abajo del agua fría y no me pasa nada. Bueno, el ibuprofeno es la mejor cura para el dolor de cabeza por una borrachera. Lo que no hay que usar es el paracetamol. Mira vos, ibuprofeno sí, pero paracetamol no, porque puede revertir el efecto tóxico que tienen esas azúcares fermentadas. Así que ibuprofeno sí, paracetamol no, por más que nos parezca raro, eso es lo que está sirviendo para sacarnos la resaca de adentro, no la receta de adentro. Dije, aunque parezca raro, sí, porque ahora vamos a hablar de cosas raras que pasan en el mundo. Increíble, extraño, atípico, inusual, insólito, curioso y todo aquello que no es normal. Estas son nuestras noticias. Como cada sábado a partir de las 10 de la mañana estamos aquí en el Stream del Norte y en el Norte Radio haciendo No es un sábado más, una agenda del fin de semana para que puedas encontrarte con alguna data que valga la pena, como alguna serie que te recomendamos o alguna bebida, o para que te enteres de cosas raras que pasan en este mundo. No queremos hablar de guerras y de problemas políticos, pero sí vamos a hablar de algunas cosas que realmente son bastante raras. Por ejemplo, lo de Perú, que tiene la casa más angosta del mundo. Mirá vos, yo hasta que no me encontré con esta noticia, pensaba que en Bélgica estaba, mejor dicho, la casa más angosta del mundo. Tuve la suerte de viajar por laburo algunas veces a Europa y una vez en Bélgica nos mostraron una casa que realmente era muy angostita. Bueno, y casi que te la vendían como la casa más angosta del mundo. Sin embargo, no. La casa más angosta del mundo está en Perú. Fabio Moreno es un arquitecto que inauguró en el distrito de Aucayama la vivienda más estrecha del mundo, que ¿saben cuánto tiene? 63 centímetros de ancho. Más o menos así, 63 centímetros de ancho, para demostrar que el bienestar humano es independiente del tamaño de la propiedad. Pero ¿quién vive ahí? Las Barbies, digamos, los pitufos.
qué viejo estoy, hay muchos dibujitos más nuevos, pero no tengo idea quién puede vivir en una casa de 63 centímetros de ancho. La construcción se encuentra en el norte de Perú, decíamos en el distrito de Acayama, y ofrece los servicios básicos de una casa convencional en una estructura de 2 niveles, es decir, tiene 2 pisos, pero el ancho es de 63 centímetros. El inmueble está ubicado frente a la plaza principal del pueblo y atrae a miles de turistas que visitan la zona para conocer esa particular arquitectura. Quizás lo ha hecho con esa idea, ¿no?, de que el pueblo tenga un llamador turístico para que justamente los turistas vayan. La propiedad funciona como una residencia completa a pesar de ser estrecha y muy estrecha. El interior incluso tiene baño, cocina, comedor, dormitorio, un estudio y hasta un lugar para lavar la ropa. Es decir, es una casa con la única diferencia que tiene 63 centímetros de ancho. 2 escaleras internas comunican la planta alta con la planta baja. Tiene muchos colores brillantes y tiene incluso un lugar para organizar alguna visita guiada, que no sé cómo entran, gateando, no tengo idea. El dueño del lugar asegura que el proyecto busca transmitir la idea de que la felicidad no depende de la dimensión de la casa, sino de la capacidad que uno tiene para organizar el espacio disponible. Todo lo que quiera, macho, pero te encontrás con uno como yo, que tiene más de 100 kilos y que mide 1,80 para arriba y es imposible que viva. Así que independientemente que vos digas que la felicidad no depende de las dimensiones, hay algunos que vamos a quedar afuera. La experiencia para los visitantes resulta compleja, claro que sí, debido a las restricciones del espacio físico. El escaso ancho del corredor impide que 2 o más personas recorran el interior en forma simultánea, así que la visita tiene que ser de a uno sí o sí, lo que limita el flujo de público de manera constante. Aunque el diseño exterior tiene rasgos similares a los de una instalación de una casa moderna, la casa cuenta con también instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias para la vida de un residente. Así que el flaco, que es un arquitecto que se llama Tomás Fabio Moreno, lo que hizo fue armar una casa de verdad, pero de 63 centímetros de ancho. Le puso todo, tiene todo lo que tiene que tener una casa, incluso cuenta con instalación eléctrica, de gas y sanitario, pero en realidad, si él dice que eso está planteado para que la felicidad no se mida en dimensiones, allá él con lo que dice. Yo tengo claro que si voy, le saco una foto de afuera, adentro no puedo ir porque no voy a simular ser flaquito con la figurita que tengo. Hablando de simular, miren, aparece ahora un simulador de lluvia. Yo me sorprendí mucho cuando, ya tengo unos cuantos años, por eso tengo nietos también, cuando veía que a mis nietas para dormir le ponían ruido blanco, me hacía acordar al tema de Soda Stereo, pero le ponían un ruido blanco para dormir. Entonces uno, digamos, que casi no lo percibía y con eso se dormían. Y uno decía, ¿pero de dónde viene esta historia? Bueno, hay muchas personas que utilizan sonidos relajantes a la hora de concentrarse, ya sea para trabajar, para estudiar o incluso para dormir. Sobre todo aquellos ruidos que contienen agua que cae suavemente, como el ruido de la lluvia o del mar, y en internet existen muchas opciones para escuchar estos sonidos online. En YouTube hay infinidad de páginas de YouTube o de lugares en YouTube donde tenés sonidos de ruido blanco o sonidos de agua para que puedas trabajar o para que puedas dormir tranquilo. Bueno, ahora la moda está en una nueva aplicación que se llama Pluvior, que es un simulador gratuito de agua online. Pluvior es gratis, así que lo primero que tiene de bueno es que te lo podés bajar y que no tenés que pagar un mango. Es gratis y es una web con sonidos relajantes que ayudan a deshacernos del estrés del trabajo diario. Tiene una interfase sumamente sencilla, minimalista, donde se muestran 4 elementos y un control de volumen general. Las opciones que tiene son lluvia leve, lluvia fuerte, viento y truenos. Es decir, está bien, lluvia leve, lluvia fuerte más o menos, pero viento y trueno no me va a hacer dormir ni me va a hacer relajar. Bueno, pero vienen esas 4 opciones, viene un control de volumen y la herramienta permite que puedan jugar entre sí, es decir, que vos puedas poner un trueno de vez en cuando y configurar el volumen de manera independiente. La aplicación permite elegir entre 2 escenarios de fondo, porque es una web, un cristal donde van cayendo las gotas de agua, que lo estamos viendo ahí para los que están en el streaming, y también otro que tiene un paisaje con una versión sin gotas con un fondo simple. Además de eso, también de los ruidos de lluvia,
se puede agregar otros ruidos como sonidos del bosque, gente caminando pisando hojas en el otoño, no me imagino, otros sonidos del bosque, o este que es más raro, porque si vos lo necesitas para trabajar o para dormirte, este sonido te va a distraer. Es el sonido de cafetería, es decir, con murmullos de gente, tintineos de tazas y sonidos ambientales incluidos para que uno dice la aplicación se sienta más acompañado. Por último, tiene una práctica funcionalidad porque tiene un temporizador. Eso es bueno, que se apaga automáticamente a los 60 minutos. Ya vienen muchas aplicaciones que vos podés ponerlas y apagarlas. Yo, que soy un tonto de esas cosas, tengo en una aplicación que uso para dormirme, para poner música, y la pongo a los 45 minutos y seguramente antes de los 45 minutos quedé dormido, pero a los 45 minutos se apaga automáticamente. Así que lo puedes bajar ya de internet. Se llama Pluvior. Es un simulador gratuito de lluvia relajante para que puedas trabajar, distraerte o dormir plácidamente. Y también si vas por el Perú y llegás al norte, a la zona de Aucayama, ahí podés conocer la casa más angosta del mundo, que tiene 63 centímetros de ancho. Una verdadera tontería, una verdadera cosa rara. Lo que no es raro son cómo nacen algunas canciones. Por eso ahora les propongo conocer cómo nacieron algunas de las canciones más famosas del mundo. Una guitarra lloró en el rincón, un verso perdido sin dirección. Un sueño en papel, escrito al revés. Así nació la magia, como si fuese la primera vez. Cuerdas tensas, voces al viento, Melodías que sobreviven en el tiempo. canciones que cuentan lo que vos no ves, anécdotas de un alma que nadie sabe dónde fue. Un riff, un grito, un eco de ayer que hoy sigue haciéndote estremecer. Aquí estamos en el Stream del Norte y en Norte Radio haciendo No es un sábado más, como cada sábado a partir de la hora 10. Nuestra cuenta de Instagram es No es un sábado más, así, todo seguidito, No es un sábado más. O también podés conectarte y dejarnos un mensaje en cualquiera de las inmensas y profesionales redes sociales que tiene el Norte. Vamos a esta sección que se llama Historia de Canciones y te vamos a contar la historia de 3 canciones bien distintas, pero que, sobre todo la primera, tiene una cosa bastante particular. Estamos hablando de Red Red Wine, el tema de los UB40, es decir, el tema que conocimos por los UB40 porque no es de ellos. UB40 es una banda británica de reggae. Todo el mundo muchas veces piensan que solo el reggae se hace en Jamaica. Bueno, Bob Marley tuvo bastante culpa de que el reggae haga mucha mella en Gran Bretaña, porque estuvo ahí y además hizo muy amigo, por ejemplo, de Eric Clapton, que incluso le grabó I Shot the Sheriff. Bueno, en la ciudad de Birmingham nació los UB40 y en el año 1983 grabaron dentro del disco Labor of Love este tema llamado Red Red Wine, y enseguida trepó a la cima de los rankings ingleses y después cruzó el Atlántico y también se convirtió en un éxito en los Estados Unidos. UB40 conquistó fama mundial con este tema que habla de un amor perdido y del vino como compañía para apagar las penas de ese amor perdido. Lo que pasa de raro es que el grupo siempre creyó que el tema era de origen jamaiquino y estaba equivocado, porque había nacido de la inspiración de un yankee. Cuando la carrera daba los primeros pasos y el grupo se encontró con este tema, con la canción Red Red Wine, en la versión interpretada por un jamaiquino que se llamaba Tony Tribe, que estaba radicado en Gran Bretaña y que se había muerto en un accidente de tránsito en Canadá en el año 1970, empezaron a buscar quién era el autor de la letra y, sumergidos en esa cápsula de búsqueda, averiguaron quién era el autor, y al leer que estaba firmada por una persona que decía N. Diamond, supusieron que era Negus o Neville Diamond o algún otro nombre que tuvieran que ver con Jamaica.
Pero cuando fueron a registrar el álbum, se dieron cuenta que no, que al que tenían que pedirle permiso para poder grabar esa canción era ni más ni menos que el gran Neil Diamond, aquel de Amor en las Rocas y de infinidad de canciones como Suleiman, un montón de cosas. Él era el autor de esta canción de Red Wine, que este jamaiquino le había cantado, pero el autor verdadero al que le tuvieron que pedir permiso y el que cobra las regalías cada vez que suena el tema Red Wine por los UB40 es ni más ni menos que Neil Diamond. Algunas de las frases hablan de ese amor perdido porque dice: vino tinto, tinto, sube a mi cabeza y haceme olvidar que yo todavía la necesito. Tanto lo dice la canción en su primera estrofa que concentra como un corazón estrujado todo, porque cree que con la bebida va a olvidar la pena de ese amor que lo ha dejado. El vino es el protagonista principal del tema y al cantante siempre le pide ayuda porque sobre el final, como un amigo le dice: vino tinto, tinto, manteneme cerca tuyo, no me dejes nunca estar solo. Bueno, este Red Wine que popularizaron los UB40 no era de ningún jamaiquino ni nada por el estilo, sino era del gran Neil Diamond, que lo había escrito y lo había puesto en un álbum del año 1962 y que había pasado sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria para nada. Fue uno de los temas más emotivos de los Beatles y estamos hablando ahora de Julia, el tema de los Beatles que John Lennon le dedicó a su mamá. John Lennon fue criado la mayor parte de su infancia por su tía Mimi, pero desarrolló una relación fuerte y afectuosa con su mamá Julia, especialmente durante su adolescencia. Fue su mamá el que lo empujó a ser artista, fue su mamá la que le dijo que podía cumplir el sueño de tocar la guitarra, contra lo que decía su tía, que lo criaba desde los 5 años, que ella quería que vaya a la escuela secundaria, que la termine y vaya a la universidad. En cambio, su mamá, Julia, que por diversos motivos no pudo criarlo a John, fue la que le compró la primera guitarra, le enseñó sus primeros acordes, aunque eran acordes de un banjo, porque ella tocaba el banjo. No sé si se dan cuenta cuál es el banjo, que es una pequeña guitarrita que en vez de tener una cosa más estilo oboe, es una cosa redonda, bueno, y que es más estilo americano, no tanto inglés. Le apoyó en las aspiraciones como músico a John Lennon y le compartió el primer amor que ella tenía, que era el rock and roll. ¿Qué es lo que pasó? Julia murió muy joven. Una trágica muerte fue el 15 de julio del año 1958, antes que se formaran los Beatles, en un accidente automovilístico, y eso devastó al pobre John. La perdí 2 veces, dijo en una entrevista en un diario británico en la mitad de los 70. Primero, cuando me la sacaron de mi lado y me tuve que ir a vivir con mi tía Mimi, y después cuando la volví a encontrar en mi adolescencia y un auto se la llevó. Nos habíamos puesto al día, podíamos comunicarnos, nos llevábamos bien, era genial. Cuando comencé a componer, lo primero que se me ocurrió fue hacerle una canción a ella, y así nació Julia, que es la canción de los Beatles, que nació de ese amor que estuvo tan encontrado en la adolescencia entre John Lennon y su mamá Julia, a pesar de que él fue criado durante la mayor parte de su niñez y adolescencia por su tía Mimi. Y el último es bastante controvertido. Estamos hablando de Space Cowboy, el Cowboy del espacio de Jamiroquai. La canción es muy polémica. La verdad que uno la ha bailado, seguramente si sos joven la has bailado y todavía suena en las radios, pero es muy polémica porque directamente, sin ningún eufemismo, la canción es un señalamiento a la apología al cannabis, a la marihuana, y esto puede comprobarse tanto en lo que es la tapa del disco, porque en la portada aparece el Buffalo Man, el icónico de Jamiroquai, hecho de papel doblado y con semillas de marihuana esparcidas en el interior, y en la contratapa, cuando en el disco original estaba, mostraban un rollo con la marihuana. En el video, en que en la parte posterior de los coros parpadean luces adornadas, parecen que esos adornos son plantas de marihuana. Quizás alguno a lo mejor lo mira bastante mal, pero en realidad cuando escucha la canción se va a dar cuenta de que efectivamente hablaban del faso, como decía el gran Capusotto. Bueno, la letra, que habla implícitamente durante todo el tema de la marihuana, expone una especie de viaje cósmico en que todo está bien y que a través de la marihuana se encuentran distintos lugares como zonas interplanetarias
que tienen buenas vibras y que además puede uno sentir que vuela muy alto. Utiliza un sinónimo, utiliza una de esas palabras que sirven para denominar a la marihuana cuando alguno quiere hablar en una jerga bastante particular, que es chiva. No chiva del chivito, sino chiva con B larga. Entonces, la polémica letra de la canción obligó incluso a un político británico, sin mucha suerte, la verdad, eso hay que decirlo también, a querer censurar durante un tiempo esta canción. Es notorio de que no le fue bien porque la canción siguió sonando en todo el mundo, pero también es notorio que, por ejemplo, la versión del videoclip está cortado y se omiten las hojas de cannabis que aparentemente aparecen en el fondo azul del video. Y también en la letra, porque si uno escucha la letra original, lo que dice es el regreso del vaquero espacial de la zona interplanetaria donde encontré buenas vibras a la velocidad de la chiva, si a la velocidad de la marihuana. Tú y yo vamos a ir a lo más profundo. ¿Qué pasó? En Estados Unidos lo hicieron regrabar al tema y aparece, es el regreso del vaquero espacial desde una zona interplanetaria de buenas vibras, y ahí desaparece toda la cuestión de la marihuana, y dice, a una gran velocidad donde tú y yo nos vamos a encontrar en lo más profundo. Así que Jamiroquai le fue bien, pero en algún lugar le censuraron su Space Cowboy. Hoy te contamos cómo se generó o de dónde salió en la famosa versión de Red Red Wine de los UB40. Te contamos la triste historia sobre la mamá de John Lennon y la canción Julia. Y te contamos esas cositas que Jamiroquai quiso meter en su Spy Cowboy. Ahora te contamos que vamos a una tanda y en un toquecito volvemos. Eco de ayer, que hoy sigue haciéndote estremecer. Que hoy sigue haciéndote estremecer. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. ¡Qué confusión! No busques más. En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Yo canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Savio y Pellegrini, San Nicolás. Guardería Náutica Marinas del Yaguarón, en la ciudad de San Nicolás. Un espacio totalmente renovado y moderno. Te ofrece un servicio de bajada de embarcaciones personalizado, rápido y sin esfuerzos. 240 camas náuticas disponibles. Estacionamiento incluido. Realiza ya tu reserva al teléfono 0336-4427-907. Consulta por promociones en Avenida Alberdi 25, San Nicolás. Redes sociales, Marinas del Yaguarón. Todo para que disfrutes el río. En un siniestro vial, el uso correcto del casco puede hacer la diferencia. Recordá que cada casco tiene su talle. Elegí el adecuado para vos. Llévalo correctamente ajustado. Asegúrate de que esté homologado. Reemplazalo ante el primer golpe. Activa tu conciencia. Usa casco. Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. ¡Qué confusión! No busques más. En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Yo canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Savio y Pellegrini, San Nicolás. En San Nicolás hay una voz que informa claro, que sabe de vos. Casi 100 años marcando el compás. El norte está y siempre va a estar. Con cada nota, con cada edición, acompañando a toda la nación. Noticias reales, mirada frontal. El norte es fuerza profesional. El norte está, lo ves, lo sentís. En cada historia que habla de ti. El norte está firme y real. La voz del pueblo, la señal. El norte
callar. Nuevas o clásicos para reírse o emocionarse, para ver en familia o solo con la compañía de un rico café. No hay excusas, no te las pierdas. Abrí bien los oídos, que estas son nuestras películas favoritas, para que también las veas vos. Estamos de vuelta aquí en el Stream del Norte y en el Norte Radio, como cada sábado a partir de las 10, para hacer No es un sábado más, para tener buenas recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, nos vamos al cine, ¿les parece? Y vamos a invitarles primero a ver Caminos del Crimen. Es una película que, si bien tiene capitales británicos, se rodó enteramente en Los Ángeles, en los Estados Unidos, donde cuenta la historia de Mike, que es un ladrón de joyas escurridizo y disciplinado, que planea muy cuidadosamente sus robos, sobre todo para evitar la violencia y sobre todo además para no dejar, mejor dicho, ninguna huella o ninguna prueba de DNI, mientras utiliza las autopistas de Los Ángeles para escaparse. Tras interceptar el envío de diamantes, que tenía un robo ya programado, que había un señuelo para que eso justamente se produzca, roba $3 millones en esos diamantes auténticos, pero queda conmocionado porque en el medio del robo hay un tiroteo que él nunca quería tener y una bala lo roza inesperadamente. Cancela el robo que tenía planeado seguidamente. Entonces el mentor, el flaco que lo tenía contratado, que le decían Money, recluta a otro tipo que era un poco más violento, un poco más joven, un poco más atrevido, que se llamaba Ormond. Frente a esto, Mike lo considera una traición y decide hacer el robo por su propia cuenta, jurándose, porque es un robo muy grande, que ese va a ser el último robo y que de ahí en más se va a retirar. En medio de esto, cuando él está planificando este gran robo, conoce a Sharon, que es una desilusionada ejecutiva de seguros y que va a ser una llave importantísima para lo que él quiere lograr en el robo. Ni ahí le voy a contar por qué es una llave importantísima. Y también conoce a Ormond, que cuando terminan de hablar se dan cuenta que era el ladrón que su anterior patrón Money había contratado. Pero bueno, Ormond se plega a él. Mike lo termina convenciendo, más allá de las maneras agresivas e impulsivas que no están de acuerdo con él. A medida que se acerca el multimillonario golpe, alguien sopla que va a pasar algo y ahí aparece el gran Mark Ruffalo haciendo de un teniente de policía que se va acercando a la operación despacito, tratando de desbaratarla antes de que suceda, y aumenta el riesgo de todo lo que está en juego. Y Mark Ruffalo, como siempre, no va a desentonar en ninguna película y está jugando mucho tiempo al cazador y al cazado, o al cazador y a la presa. Pronto cada uno, entre Mike y el policía que encarna Mark Ruffalo, tendrán que aceptar el costo de esas decisiones, porque cuando uno toma una decisión ya no hay vuelta atrás. También la pueden ver en Prime Video, que ya está, y es la adaptación de una novela muy, pero muy reconocida en los Estados Unidos de Don Wilson, que se llamó Rotos. Es altamente recomendable porque no solo es una película de acción, no es solo una película sobre el robo de diamantes, sino es cómo actúa cada uno de los dos, el policía y el ladrón, en ese juego maquiavélico que hay entre el cazador y la presa, y sobre todo ver a Mark Ruffalo siempre vale la pena. Aquí vamos con la otra película recomendada, que se llama Dreams o Sueños. Está presentada con muchos premios, perdón por la por la repetición de las palabras, porque en realidad está presentada en la competencia con muchos premios, y fue justamente, se llevó el premio mayor en la Berlinale 2025. Dreams es una nueva película del mexicano Michael Franco y está escrita y dirigida por él, que es una película
que uno podría decir que es una película romántica, pero que tiene toques de thriller policíaco. Bueno, sí, la historia habla de Fernando, que es un bailarín mexicano que tiene como sueño triunfar en los Estados Unidos y que se enamora de una americana que tiene mucha guita. Él quiere bailar y triunfar y ella quiere mantener su estatus. En el medio de Fernando y su novia aparece la familia de ella, que es una familia de mucha guita, que hace mucha beneficencia, pero que a la hora de que ella le cuenta de que está juntándose, que está enamorada de un mexicano, la familia como que le da la espalda y que incluso en estos tiempos de Trump amenaza a denunciar, porque Fernando entra de manera ilegal a los Estados Unidos. Ella muchas veces lo va a ver a México, le cuesta comprender el castellano, por más que quieran explicarle español, le cuesta muchísimo las veces que va a México, y Fernando entonces decide cruzar la frontera de manera ilegal, y cuando la familia de ella se entera de que ella continúa, a pesar de que le dijeron que no, continúa con su romance, ahí aparece esta historia de que lo amenazan con denunciarlo para deportarlo. El desenlace refuerza la crudeza del planteo en que no hay ninguna redención ni alivio, solo hay un cierre que va a llevar a los dos para tomar un camino que cuando lo tomen no habrá vuelta atrás. ¿Cuál es ese camino? Habrá que ver la película, amigo, no te lo voy a contar, pero donde se refleja muy bien lo que está pasando ahora en Estados Unidos, donde las tensiones migratorias y los discursos de odio atraviesan las agendas públicas y se meten casi sin querer dentro de las casas. Así que esas son nuestras dos recomendaciones. Camino del crimen, donde Mike se encuentra con un teniente de policía, Mark Ruffalo, que hace un papel excelente, y Sueños, la historia de amor entre un mexicano que está a punto de ser deportado a Estados Unidos y una muchacha de mucha plata que su familia hace beneficencia, pero hasta ahí no más, no mucho más que ahí. No muy lejos, nosotros nos vamos a visitar un lugar precioso, la Argentina. Vamos de turismo, ¿le parece? Soñar, viajar, soñar. Una ventana a aquellos lugares que aún te quedan por conocer. Viajar, soñar, viajar. Paisajes que quieren quedarse para siempre en tus retinas. Soñar, viajar, soñar. La montaña o el mar. Viajar, soñar, viajar. Las grandes ciudades o aquel pueblito perdido en el tiempo. Soñar, viajar, soñar. Viajar, soñar, viajar. Antes de contarles algo de rodeo, quiero pedir perdón porque la semana pasada, cuando estaba hablando de Salta, en un momento hablé de la quebrada de Humahuaca, está en Jujuy, pero fue una animalada mía porque me pasé como 4 renglones del guión. Por supuesto que la quebrada de Humahuaca está en Jujuy. Mi problema fue ese, que yo estaba invitándolos a un fin de semana que un día vayan a Salta y el otro día vayan a la quebrada de Humahuaca, que está en Jujuy, y hablé todo seguido. 1000 disculpas por eso. Vamos a hablar de rodeo, que si bien se considera rodeo como una villa veraniega, cada año recibe a muchos turistas en la provincia de San Juan durante las vacaciones y los fines de semana de todo el año. Rodeo es la meca para los aficionados al windsurf en San Juan, y además de ser una villa que está rodeada con finca, con miles de frutales y bonitos paisajes. Es la cabecera del departamento de Iglesias. El pueblo está alrededor de un valle rodeado de cerros donde se pueden encontrar fincas con árboles frutales, viñedos, y olivos, y muy cerca de Rodeo se encuentra la Cuesta del Viento, donde es muy frecuente la práctica de windsurf, que también pueden visitar la población de Pismanta, que es famosa por sus aguas termales. Muy cerquita de ahí están las termas de Pismanta, donde se puede acceder pagando la estadía en un hotel o abonando una entrada
para estar durante todo el día. De Rodeo no nos vamos muy lejos, nos vamos a Barrial, que se encuentra en un hermoso paisaje y con la vista al Cerro Mercedario, también allí en San Juan. Es el centro turístico más importante del Valle de Calingasta y en los últimos años se han instalado diversos hospedajes como complejos de cabañas, alojamientos y hoteles. Barrial cuenta con una imponente vista de la cordillera de los Andes, donde se destaca el Cerro Mercedario, que tiene 6.770 metros sobre el nivel del mar. También de allí se puede ir al Barrial Blanco. ¿Qué es el Barrial Blanco? Bueno, es una especie de lugar que se asemeja mucho a una salina, la estamos viendo ahí para los que están en el streaming, y en realidad es un barro que está fosilizado porque allí hace millones de años existió una laguna y allí se puede hacer lo que se llama carrobelismo, que es lo mismo que una tabla de windsurf, pero con ruedas. Para llegar a Barrial Blanco hay que tomar directamente la ruta 49 en dirección sur, recorrer 30 kilómetros y encontrarse un lugar realmente muy lindo. Así que hoy no nos equivocamos, les recomendamos dos lugares imponentes en San Juan: Rodeo y un poquito más arriba Barrial, y sobre todo Barrial Blanco, para hacer carrobelismo que realmente vale la pena intentarlo. Vamos a intentar ahora a recomendarles dos buenos libros al final del programa. En el fin de semana, un libro siempre es una buena compañía. Aventuras, misterio, novelas, ensayos, poesía. No importa si es un clásico o una novedad. No importa si lo releeras o si hoy abrirlo te animas. Lo importante es que sea buena literatura. Estos son nuestros recomendados de la semana. Y el primer recomendado de esta semana es El crimen dialéctico, o la verdad así se llama bien, Un crimen dialéctico, de Guillermo Martínez. Es la historia de un joven doctor en ciencias con un pasado de militancia revolucionaria que es convocado por sus antiguos camaradas para cumplir una misión de sangre que puede cambiar el destino de las elecciones presidenciales en la transición de una dictadura militar a la democracia. La misión lo obliga a él a interrumpir un reporte científico que era muy importante para él, pero tiene que tener una lucha interna ahí muy fuerte entre lo que él pensaba, lo que sentía, lo que quería hacer cuando militaba en esa organización revolucionaria y ahora que es un científico. Guillermo Martínez, el autor, le escapa con una maestría inigualable al género de un policial filosófico para convertirse en un libro que realmente no puede dejar de leerse porque cada página tiene una trama distinta y además tiene unos diálogos inigualables. Quizás con ecos de Las manos sucias, aquel gran libro de Jean-Paul Sartre, este es un libro que realmente muestra un crimen dialéctico y propone una reflexión inquietante sobre los actos que hace la gente, de los más chiquititos a los más trascendentales, y arroja una pregunta cifrada desde el pasado revolucionario que se proyecta hasta nuestro presente. ¿Me convierto en un burócrata o sigo teniendo aspiraciones revolucionarias? Se llama Un crimen dialéctico, es de Guillermo Martínez. Y el otro libro es de una española que se llama Beatriz Serrano, y es un libro que recomiendo muchísimo porque voy a arrancar leyendo lo que dice El País, el diario El País, sobre este libro. Dice: el humor de la protagonista de la novela es increíble porque se ríe de sí misma y de lo holgazana intelectual que ella es y que cacarea frente a cualquiera en cualquier momento. No disimula para nada las carcajadas frente a la gente que tiene enfrente. Ella va en contra del pesimismo. Este libro se llama El descontento, es de Beatriz Serrano, es la historia de Marisa, una mujer en la treintena de su vida que vive anestesiada mediante distintas cuestiones, sobre todo de videos de YouTube. Le gustan los videos de los gatitos, todos los videos de YouTube raros le gustan, pero además, por otro lado, para soportar su rutina, por otro lado, le gustan las cosas caras. Entonces odia su laburo, odia a sus compañeros de trabajo, odia a sus jefes, pero no puede dejar el laburo porque le gustan las cosas caras. Entonces ese descontento que ella tiene no puede
colocarlo, no puede solucionarlo con nada y muchas veces se intoxica de videos de YouTube. La novela es una especie de dardo afilado que atraviesa al lector con cada palabra para ver cómo somos nosotros, por ejemplo, frente al consumismo. Una radiografía magistral sobre la crisis vivida por cualquier persona que trabaja, pero que además está sola y aburrida, y sobre la necesidad de tener vínculos reales y conexiones para encontrar la chispa y no tirarse, por ejemplo, delante de un autobús un lunes por la mañana cuando tiene que ir al trabajo, como cada vez que le pasa a Marisa. El lunes, cuando suena el reloj, se baña, se viste y lo primero que ve es un colectivo y quiere tirarse abajo de él porque no quiere ir a trabajar. Sin embargo, tiene que hacerlo porque tiene que vivir y sobre todo porque tiene algunos gustitos que son bastante caros. Nuestros 2 libros recomendados de hoy: Un crimen dialéctico de Guillermo Martínez, el argentino, que es un libro muy interesante sobre un revolucionario convertido a científico que tiene que decidir qué hacer con su vida, y La loca historia de Marisa, reflejada en El descontento, el libro de la española Beatriz Serrano, que tampoco tiene mucha idea qué hacer con su vida y sin embargo tiene que seguir adelante. Nosotros sí sabemos qué tenemos que hacer: despedirnos, decirles muchas gracias, encontrarnos otra vez el sábado que viene. Los invitamos aquí al Stream del Norte y al Norte Radio a partir de la hora 10 para hacer No es un sábado más, junto a Belén Nardoni en la dirección de cámaras, al señor del sonido que es Leonardo Guerra, a nuestra productora Judith Coronel. Hoy nos ayudó nuestra amiga Amay. Mi nombre es Juan Carlos Bresci. Que tengan una linda semana. El próximo sábado a las 10 aquí nos encontramos de nuevo, porque esto no es un sábado más. Escribí por el Norte Radio. Es un sábado más agenda este horario. Sábados desde las 10 al mediodía, donde arranca el fin de semana y la buena vida. El mismo